En la tercera parte de la exposición trataremos de dar cuenta de los temas del diptongo, el triptongo, el hiato, la sílaba, el acento y la entonación que tiene. Bueno, para entender esto nos remitiremos a ejemplos musicales. Bueno, iniciaremos hablando del diptongo. El diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Podemos encontrarla relacionada con vocal cerrada más vocal abierta, o viceversa, vocal abierta más vocal cerrada, o vocal cerrada más vocal cerrada, nunca abierta con abierta. Un ejemplo claro de esto es la palabra tierra, en donde encontramos vocal cerrada más vocal abierta. Continuamos hablando de los tipos de diptongo. Encontramos dos tipos, creciente y decreciente. Iniciaremos hablando del creciente. En este, lo que va a suceder es que la cavidad bucal al pronunciar la sílaba se va a abrir al finalizar. Es decir, vamos a encontrar una vocal cerrada y una vocal abierta en una misma sílaba, lo que va a permitir que al finalizar la pronunciación se abra nuestra cavidad bucal. Un ejemplo claro es la palabra comedia. En ella encontramos la I como vocal cerrada, la A como vocal abierta. Y si nos damos cuenta y hacemos el ejercicio, al terminar la pronunciación de la sílaba día, la vocal A nos permite una apertura de la boca. La segunda es el diptongo decreciente. Este, al contrario del que explicamos anteriormente, lo que pasa es que la cavidad bucal se cierra, es decir, encontramos una vocal abierta y al finalizar una vocal cerrada en la misma sílaba. Un ejemplo claro de esto es la pausa, la A como vocal abierta y la U como vocal cerrada, es decir, nuestra cavidad bucal se cierra al terminar la pronunciación de la sílaba. A continuación hablaremos del hiato. El hiato es la unión de dos vocales en una misma palabra, pero en distintas sílabas. La diferencia, y ahí está la diferencia marcada con el diptongo. En el diptongo vamos a encontrar dos vocales en una misma sílaba. Aquí no, cada vocal va a pertenecer a una sílaba diferente. Un ejemplo claro es la palabra maíz. La vocal A, vocal abierta, está en la primera sílaba, y la palabra is, la vocal is, va a estar en la segunda sílaba. Una forma de identificarlos es por la forma fónica al pronunciar. Nos damos cuenta, al pronunciarla la vamos a pronunciar siempre en distintas sílabas. Y una forma escrita en este caso es la tilde de la I, que se marca en la I. Bueno, ahora tenemos el triptongo. El triptongo, como su nombre lo indica, es la unión de tres vocales en una misma sílaba. Aquí, si es en una misma sílaba, lo más seguro es que encontremos vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada, como en el caso del ejemplo que tenemos aquí, que es Paraguay. Bien, ahora tenemos la sílaba. Hay que entender a la sílaba como vocal o sonidos que se emiten en un solo esfuerzo articulatorio. Teniendo en cuenta lo que hemos dicho, las sílabas se van a dividir en 5 grandes grupos. Iniciaremos calificando las monosílabas y las bisílabas. La canción que tienen de fondo es una canción de Jorge Velosa que repite continuamente palabras monosilábicas y bisilábicas. Entonces, las palabras monosílabas son aquellas que tienen un solo golpe de articulación. Y las palabras bisílabas son las que se componen por 2 golpes de articulación. Las siguientes son palabras trisílabas, polisílabas y tetrasílabas. Al igual que las anteriores, en la trisílaba lo que se busca son 3 golpes de voz articulados. En la tetrasílaba 4 golpes de voz articulados y en la polisílaba 5 o más golpes de voz articulados. Un ejemplo de una palabra trílaba es la palabra avión. En las palabras tetrasílabas encontramos la palabra televisión, por ejemplo. Un ejemplo de tetrasílaba, la palabra camiseta, y un ejemplo de polisílaba, la palabra televisión. Así podemos encontrar muchas en el vocabulario español.
ramo de flores, de 100.000 colores, un sueño que se vuelve todo mi país. Y quisiera estarme así para siempre, ay, porque nunca me vi tan feliz. Por el sur violetas, orquídeas, geranios, pascuas, margaritas, cartuchos y nardos. Y por el oriente novios y azaleas, mirtos, amapolas, azares y fresias. Y por todo el centro un lacito de amor. Y por todo el centro un lacito de amor. Y por todo el centro un lacito de amor. Y por todo el centro un lacito de amor. La siguiente parte que vamos a hablar es el acento. El acento es un rasgo que hace sobresalir sonidos en un grupo determinado de sílabas, teniendo en clara la concepción de sílaba que vimos anteriormente. En este caso va a sobresalir un sonido específico. Para ello debemos tener clara la clasificación según su acento. En cuanto a la clasificación de palabras según su acento, las podemos dividir en 4 grandes grupos. La primera, aguda, la segunda, graves, la tercera, esdrújula y la cuarta, sobreesdrújula. En la primera, las agudas se van a acentuar en la última sílaba de la palabra. Un ejemplo puede ser avión, televisión, corazón. Y si nos damos cuenta, estas 3 palabras tienen una característica común, terminan en N, la cual es una de las reglas para tildar. La acentuación no es lo mismo que la tildación ortográfica. Para colocar tilde ortográfica en las palabras agudas es necesario que ellas terminen N, S o vocal. Continuamos con las graves. En las graves se acentúa en la penúltima sílaba de la palabra. Un ejemplo puede ser canto o joven. Como ustedes saben, estas 2 palabras no tienen tilde, sin embargo, su acentuación está en la penúltima sílaba de la palabra, canto y joven. La razón por la que no tienen tilde es porque terminan en S y en vocal. La regla para tildar las palabras graves es que no terminen en S ni en vocal, es decir, puede terminar en cualquier otra consonante excepto la N o la S. Continuamos con las palabras esdrújulas. Las palabras las acentúan en la antepenúltima sílaba de la palabra. Un ejemplo de las palabras esdrújulas puede ser célula, catástrofe o cámara. Como nos damos cuenta, las 3 palabras que les dije se tildan, porque esta es una de las reglas para tildar las esdrújulas. En las esdrújulas todas se tildan, por eso todos los acentos en las esdrújulas se tildan, es decir, esta no tiene regla. Lo mismo va a suceder con las palabras esdrújulas. En las palabras esdrújulas el acento va a ir sobre antepenúltima sílaba. Ahí se va a posicionar el acento de las sobreesdrújulas. Y un ejemplo claro de estos puede ser ágilmente, álzatelo, apágamelo, apréndetelo. Y para finalizar vamos a ver la entonación. La entonación es muy diferente al acento. La entonación hace referencia a la curva melódica que describimos al pronunciar una palabra, una frase o un grupo fónico. Esta puede expresar los niveles psíquicos como de ira, alegría, tristeza, enojo. Para tener claro la entonación debemos distinguir entre grupo iónico y tonema. El grupo iónico es el discurso comprendido entre 2 pausas que señala un comportamiento tonal, es decir, se da en medio de un discurso y ello nos va a demostrar qué tipo de entonación se está dando. Ese es el comportamiento tonal. También debemos tener claro el tonema. El tonema es la parte final del grupo fónico o del grupo iónico. En él nos vamos a dar cuenta qué tipo de tonalidad se está manejando y qué tipo de enunciación se quiere dar a entender. En los tonemas los podemos dividir en 2, tonemas ascendentes y tonemas descendentes. Iniciaremos con el tonema ascendente. En el tonema ascendente hay 2 características, la anticadencia y la semianticadencia. La anticadencia se da cuando a partir de la última vocal acentuada del tonema asciende rápida la voz, y se usa por lo general en oraciones interrogativas absolutas. Un ejemplo claro lo veremos a continuación. Oye, Felipe, ¿tú ves mucha televisión? Por su parte, la semianticadencia es cuando el tonema finaliza con una menor altura que la anticadencia. Por lo general, en la semianticadencia la encontramos presente en el interior de una oración, y lo que pretende ser esta oración es una oración continuativa. En este caso, Miguel en el video de Mafalda hará una afirmación que pretende continuar
con la conversación que se está teniendo en ese momento. Yo juego si soy policía. Es el tonema descendente, y en este caso son enunciados que presentan un nivel de descenso mucho más bajo, es decir, el tono de voz va a bajar. En este caso, claro, en Mafalda usa un tono de voz mucho más bajo y finaliza con un tono descendente. Lo podemos aclarar cuando miremos el video. Me parte el alma ver gente pobre. El último, y para finalizar, es el tonema horizontal. En este tonema encontramos las frases incompletas o cuando queda pendiente la continuación de algún tema. En este caso, en el video de Mafalda, está la conversación entre Mafalda y su mamá y hay un tema pendiente. Entonces ese es el tonema horizontal, el sonido que queda ahí. Son míos de cuando estudiaba. Estudiabas, pero era un estudio en broma, ¿no? ¿Cómo en broma? Era un estudio en serio. ¿Y entonces por qué no seguiste? Y luego una se casa. Porque después te casaste y dejaste la facultad. Así fue. O sea que si no te hubieras casado, habrías terminado la carrera. Y te habrías recibido. Y tendrías un título. Y serías alguien. ¡Ah!